En los años 70, Yugoslavia quiso desafiar al mundo. Levantó un paraíso, un coloso de lujo que nadie creyó posible. Pero ¿qué sucede cuando la ambición es tan colosal como los cimientos sobre los que se asienta un país entero? Veremos cómo un arquitecto visionario desafió los límites para construir no solo el resort más grande de Europa, sino la promesa de una nación. Descubrirás las ambiciones secretas de un Estado que buscaba redefinir su identidad a través del lujo y el turismo en el epicentro de la Guerra Fría. Entenderás el verdadero precio de un sueño tan inmenso cuando la realidad, implacable, golpea a las puertas de la historia. Esta es la historia de un lugar. Y la de un destino inevitable. Empezamos. En los años 70, mientras el mundo vibraba al ritmo de nuevas libertades y tensiones silenciosas, una visión de lujo sin precedentes comenzaba a tomar forma en las idílicas y bañadas por el sol costas de Dalmacia. Esta era Yugoslavia, una nación que, desafiando las rígidas divisiones de la Guerra Fría, buscaba labrar su propio camino, proyectando al exterior una imagen de prosperidad, apertura y sofisticación moderna. Eran tiempos de grandes ambiciones, y pocas iniciativas encarnaron este espíritu con tanta audacia como el proyecto que acabaría por conocerse como el Gran Hotel Adriatic. Financiado en su totalidad por el Estado, una declaración monumental de la capacidad y el progreso del país, el proyecto fue encomendado a Miro Kovács, un arquitecto cuya innovadora visión prometía redefinir el concepto de hospitalidad costera. Kovács no solo diseñó un hotel, concibió un universo autónomo de ocio, un monumento al creciente turismo internacional que Yugoslavia anhelaba abrazar. Sus planos hablaban de una escala y un esplendor que desafiaban las expectativas, una promesa de una experiencia sin parangón. En 1978, la visión se materializó en una deslumbrante realidad. El Gran Hotel Adriatic abrió sus colosales puertas, reclamando de inmediato su lugar como el resort de lujo más grande de toda Europa. Imaginen, un complejo expansivo que presumía de unas asombrosas 1.200 habitaciones, cada una ofreciendo vistas espectaculares del zafiro del mar Adriático. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. 8 piscinas cristalinas resplandecían bajo el sol balcánico, invitando a los huéspedes a relajarse con una comodidad inigualable. Imaginen, un complejo expansivo que presumía de unas asombrosas 1.200 habitaciones, cada una ofreciendo vistas espectaculares del zafiro del mar Adriático. 8 piscinas cristalinas resplandecían bajo el sol balcánico, invitando a los huéspedes a relajarse con una comodidad inigualable. Y para aquellos en busca de emociones, un sofisticado casino ofrecía un exclusivo parque de juegos para la alta sociedad internacional. Esto era más que un simple hotel, era un destino, un símbolo. Atrajo a la élite europea, estrellas de cine, artistas célebres y diplomáticos, un caleidoscopio de viajeros exigentes atraídos por la promesa de instalaciones vanguardistas y servicios exclusivos, inigualables en la región. Aquí, en este paraíso bañado por el sol, los huéspedes bailaban bajo cielos estrellados, saboreaban una gastronomía exquisita y se entregaban a un nivel de exclusividad que definía una era. El Gran Hotel Adriatic no era meramente un lugar donde alojarse, era una experiencia, una declaración. Era la brillante invitación de Yugoslavia al mundo, un testimonio de sus modernas aspiraciones y su creencia en un futuro definido por la paz y la prosperidad. Durante años, el hotel prosperó, un faro de opulencia que parecía inmune a los sutiles temblores de un mundo a punto de cambiar. Sus paredes resonaban con risas, sus salones bullían con conversaciones susurradas en una docena de idiomas, y sus playas inmaculadas fueron testigos de incontables puestas de sol idílicas. Era un sueño hecho realidad en acero y cristal, hormigón y mármol, brillando intensamente contra el antiguo telón de fondo del Adriático. Sin embargo, incluso mientras el champán fluía y las luces del casino parpadeaban, las corrientes geopolíticas de finales del siglo XX comenzaban a agitarse, invisibles para aquellos que se regodeaban en su espléndida y aparentemente eterna burbuja. El Gran Hotel Adriatic, en su magnífico apogeo, se erguía como un colosal símbolo de la ambición de una nación, un monumento a un momento particular en el tiempo donde todo parecía posible. Fue una época dorada, bellamente frágil, un intrincado tapiz tejido con hilos de aspiración y lujo. Pero la historia, como bien sabemos, tiene la costumbre de deshilachar incluso los diseños más meticulosamente elaborados. Y a medida que los años 80 comenzaban a despuntar, proyectando largas sombras sobre el continente, esta maravilla arquitectónica, este mismo símbolo de un éxito perdurable, estaba a punto de enfrentarse a una prueba mucho mayor de lo que jamás se había construido para soportar. Su futuro, antaño tan brillantemente claro, estaba a punto de quedar envuelto en una oscuridad imprevista, un fin del paraíso que nadie pudo haber anticipado. La década de 1980 despuntó con una promesa de prosperidad continuada para el coloso hotelero. Sus amplios salones y piscinas relucientes seguían siendo el epicentro de la sofisticación europea, un refugio inmaculado donde los ecos del mundo exterior parecían apagarse. Los inversores brindaban, la clientela regresaba año tras año, y la gerencia, imbuida de un optimismo quizás excesivo,
planeaba nuevas expansiones, soñando con añadir alas, pabellones y servicios que cimentarían su estatus de leyenda por generaciones. Pero la historia, caprichosa en sus designios, ya tejía una trama muy diferente a la de los folletos turísticos, una que pondría a prueba no solo la robustez de sus cimientos, sino la misma fe en un futuro sin nubes. Las primeras grietas, apenas perceptibles, comenzaron a formarse no en su hormigón, sino en el tejido geopolítico del continente. Las tensiones latentes en diversas regiones de Europa, antaño contenidas por el delicado equilibrio de la Guerra Fría, empezaron a agitarse con una nueva virulencia. La disolución de antiguos bloques y el resurgir de nacionalismos ancestrales crearon un clima de incertidumbre que, al principio, el hotel pudo ignorar. Después de todo, era un oasis, un santuario aislado de las turbulencias cotidianas. Sin embargo, los economistas ya señalaban fluctuaciones preocupantes y las aerolíneas comenzaron a ajustar rutas en respuesta a un mapa de inestabilidad creciente. La opulencia, antes una fortaleza, se tornaba una vulnerabilidad, un blanco demasiado visible en un panorama que se oscurecía. Las decisiones clave, tomadas con la mejor de las intenciones o la más ciega de las ambiciones, se acumularon. En lugar de reducir riesgos o diversificar, la administración del hotel, quizás atrapada por la inercia de su propio éxito, se embarcó en proyectos de endeudamiento significativo. Se renovaron suites que ya eran perfectas, se encargaron obras de arte para galerías aún no existentes, todo ello apostando a que el flujo de capital y clientes adinerados sería perpetuo. No vieron la marea baja que se avecinaba, confundiendo la calma momentánea con una bonanza eterna. No hubo un plan de contingencia real para un escenario de crisis profunda, la magnitud de su éxito era tal que la idea misma de su fracaso parecía una herejía. A medida que los años 80 daban paso a la nueva década, las largas sombras proyectadas sobre el continente se materializaron en una oscuridad palpable. El eco de los brindis en los salones del hotel fue ahogado por un sonido más ominoso, el fragor de los conflictos armados. En una región cercana, el telón de acero que había definido la política europea durante décadas no solo se desmoronaba, sino que se hacía pedazos con una violencia devastadora. Las fronteras geopolíticas, antaño líneas en un mapa, se convertían en barreras infranqueables, luego en frentes de batalla. La burbuja de cristal que protegía al hotel no podía resistir más, el estruendo de la guerra se escuchaba ya no como una noticia lejana, sino como una amenaza real y cercana. El desastre no fue un terremoto ni un huracán, sino el estallido de una guerra civil que envolvió a toda una península, interrumpiendo rutas comerciales, sembrando el miedo y paralizando la economía. Los comunicados de prensa cambiaron de glamurosos anuncios a graves advertencias de viaje. Las reservas se desplomaron en cascada, de cientos a docenas, luego a ninguna. Los pocos huéspedes que aún permanecían, ajenos o desafiantes, huyeron en un pánico creciente, dejando tras sí habitaciones impecables y mesas a medio poner. La tragedia se cernía no solo sobre las naciones, sino sobre cada vida que dependía de aquel faro de prosperidad, los cientos de empleados, las familias que alimentaban, los pequeños negocios locales que el hotel sostenía. La región, de pronto, dejó de ser un destino turístico para convertirse en una zona de conflicto, un lugar que nadie quería visitar y del que todos querían escapar. La escalada de la violencia fue brutalmente rápida. En cuestión de semanas, el que había sido el hotel de lujo más grande de Europa se encontró en una posición insostenible. Los suministros escaseaban, el personal, temeroso por sus vidas y las de sus seres queridos, no podía llegar a sus puestos de trabajo. La seguridad, que antes consistía en proteger la privacidad de los VIP, ahora era una necesidad de supervivencia ante el caos que se extendía. Las deudas se volvieron impagables, los ingresos inexistentes. El último gerente en funciones, un hombre que había dedicado su vida a aquel lugar, se vio obligado a tomar la decisión impensable. Con la mirada perdida, dio la orden de cerrar las puertas. El silencio se cernió, espeso y final, sobre los corredores que antaño resonaban con risas y música. Las luces se apagaron una a una, dejando las suites sumidas en una oscuridad casi total. Las piscinas se vaciaron lentamente, sus azulejos una vez brillantes ahora expuestos al polvo y al olvido. El aire acondicionado dejó de zumbar, los ascensores dejaron de moverse. Aquel que había sido un templo al lujo y la indulgencia, un monumento a la aspiración humana, quedó mudo, abandonado, una estatua de su pasado glorioso. Nada volvería a ser igual. El paraíso había terminado. El silencio que siguió al cese de la vida en aquel templo de opulencia fue más que una mera ausencia de sonido, fue un vacío resonante, una declaración rotunda de un final irrevocable. Las luces de emergencia, alimentadas por generadores que pronto sucumbirían al desuso, parpadearon unas últimas semanas, proyectando sombras fantasmales sobre alfombras que antes pisaron miles de sueños. Luego, la oscuridad total. Las consecuencias de aquel abandono fueron rápidas y devastadoras, extendiéndose mucho más allá de las paredes de cristal y mármol.
Miles de empleados, desde chefs galardonados hasta jardineros meticulosos, se vieron de la noche a la mañana sin trabajo, con sus vidas ancladas en la prosperidad del gigante que ahora dormía. Negocios locales, restaurantes, tiendas de souvenirs, proveedores de servicios turísticos colapsaron en cadena, ahogados por la súbita ausencia de aquel flujo constante de visitantes de alto poder adquisitivo. La vegetación, paciente y persistente, comenzó su lenta reconquista. Raíces buscaron grietas en el hormigón, enredaderas treparon por las fachadas y pequeños arbustos brotaron en terrazas y balcones, reclamando lo que el ser humano había tomado prestado. Con el tiempo, la inmensa estructura se transformó de un icono de lujo a un monumento a la desolación. Las ventanas, alguna vez impolutas, se empañaron y agrietaron, dejando entrar el viento que silbaba a través de los salones vacíos. La vegetación, paciente y persistente, comenzó su lenta reconquista. Raíces buscaron grietas en el hormigón, enredaderas treparon por las fachadas y pequeños arbustos brotaron en terrazas y balcones, reclamando lo que el ser humano había tomado prestado. Los interiores, antaños santuarios de confort, se convirtieron en paisajes post-apocalípticos de mobiliario destrozado, moho y la humedad que todo lo corroe. El agua de lluvia, implacable, horadó techos y paredes, y el óxido mordió el metal, pintando un retrato crudo de la victoria inexorable del tiempo y los elementos sobre la ambición humana. Hoy, aquel hotel de lujo abandonado, el más grande de Europa, es un testamento mudo, una cicatriz en el paisaje y en la memoria colectiva. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.